Estamos junto a Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Lo que vimos es el presente, lo de hoy. Pero esto se inicia hace muchos años con una denuncia casi en soledad que hizo la entonces diputada Elsa Quirós, diputada de la Coalición Cívica. Es así porque en realidad junto a ella, Elsa Quirós, que era compañera mía de bloque en ese momento, una militante y luchadora por las políticas de derechos humanos de toda la vida, recibieron documentación e información de cómo se estaban haciendo compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires con fondos del programa Sueños Compartidos, que eran fondos públicos para la construcción de viviendas sociales y de hospitales en el interior del país, en Santa Fe, en Chaco, en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en varias provincias, en Misiones, es decir, provincias pobres encima y con muchas necesidades. Se hace una presentación junto con la ex diputada Maricela Checoy Moro ante la UIF, ante la Unidad de Información Financiera, porque en realidad siempre se creyó de que se tenía que hacer más investigaciones y como eran maniobras financieras, porque eran cambio de cheques para poder después desviar esos fondos para poder comprar esos inmuebles a través de un entramado de sociedades anónimas fantasmas, todas creadas por dos jubiladas, eran un montón. Si ustedes miran el gráfico que nosotros pudimos reconstruir de las relaciones societarias que usaban para poder defraudar esos recursos, es impresionante. Eso es lo que pasó. Eve de Bonafini, Sergio Joclender, Pablo Joclender, Julio De Vido, José López, el de las valijas, el de los bolsos con las monjas de millones de dólares. Secretario de Obras Públicas. Secretario de Obras Públicas de todo el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, no de un año, 2 años, de todos los años de gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Secretario de Obras Públicas, que era el inmediato inferior de Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de todos los años de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, no es una novedad, no es un funcionario infiel que se le escapó a alguna administración, era una lógica de defraudación. Eve de Bonafini decía en su descargo, falso descargo si uno quiere, pero es su defensa, las madres procesadas. No, Eve de Bonafini procesada. Y Eve de Bonafini porque era una de las responsables de administrar Sueños Compartidos. De hecho, muchas de las madres nada tienen que ver con la defraudación de recursos públicos y sí tienen que ver con la lucha por los derechos humanos. A ver, este tema no tiene nada que ver con la política de derechos humanos. Nada que ver. Venimos de una semana en la cual se habló mucho del tema del 2x1, donde hubo un pronunciamiento del Congreso. Sí, y es muy necesario seguir hablando de la necesidad de fortalecer herramientas y políticas de derechos humanos. De hecho, Cambiemos, la semana pasada, cuando sale el fallo de la Corte y algunos diputados pretenden la discusión en el Parlamento argentino, nosotros en Cambiemos nos juntamos en la presidencia de la Cámara de Diputados, Elisa Carrió, Mario Negri, Emilio Monzó, y dijimos, hay que dar la discusión. Hay que dar la discusión, porque la primera reacción cuando se ven estas cosas, cuando se ve defraudación de fondos públicos en nombre de los derechos humanos, no para fortalecer la política de derechos humanos, sino muchas veces lo que hace Eve, lo que hizo Sergio Joclender, Pablo Joclender, lo que hicieron Néstor y Cristina Kirchner. Miren la paradoja. Terminaron posibilitando la defraudación de estos recursos que estaban puestos para las personas, los argentinos que las necesitaban, que no tenían dónde vivir, y las terminaron defraudando o para el enriquecimiento personal o para hacer política de mala manera. Porque si uno le pregunta a cualquiera de los trabajadores de esas cooperativas que usaba Sueños Compartidos en el interior del país, cómo era el trato de los Joclender o de Eve o de varios de ellos, lo que te van a decir es que los invitaban a trabajar pero que le sacaban la mitad de la plata, o que le pagaban un mes sí y un mes no, o que si no iban a las marchas no terminaban trabajando. Entonces, eso no es política de derechos humanos. La política de derechos humanos tiene que ser fortalecida con el debate público y la convicción de que hay que defenderla. ¿Para quién? Para todos. Eso es al revés, es violación de los derechos humanos. Imagínate vos, agarrar a alguien necesitado de la provincia del Chaco, mi provincia, yo nací y me crié en el Chaco, y decirle, vení, vas a trabajar para construir viviendas sociales, es decir, la que necesitan todos ellos, pero sometido a determinadas condiciones. No, eso es todo lo contrario. Y Eve de Bonafini permitió el robo para la política, si es que no se enriqueció personalmente. Ahora, ¿y los autos? Ustedes saben que nosotros encontramos Ferrari, barcos, aviones, inmuebles, hasta una escuela habían comprado, una escuela privada acá en el norte de la ciudad. Eso eran los Joclender administrando fondos públicos. Pero hay una gran injusticia en esto. Julio De Vido tiene dictada la falta de mérito, que no quiere decir que no tenga responsabilidad alguna.
Julio De Vido es el máximo responsable de todo esto. No termina en José López. ¿Y por qué la justicia dictó la falta de mérito? Y la justicia ya anteriormente, esta causa la estuvo trabajando Yarvide en su momento. Bueno, pero hay que pensar por qué esta causa se demora tanto y por qué esta causa hoy no tiene condenas. Porque la verdad que cuando uno quiere justicia no quiere procesados. Quiere o absueltos o condenados. Eso es justicia. Con un juicio justo, con pruebas. Las pruebas sobran en este caso. ¿Cuál es el drama? Ollarvide, que era un juez y que fue un juez al servicio de todos los poderes oficialistas de la historia, desde el menemismo que lo designó hasta el cristinismo que lo dejó vivito y coleando, que lo puso a su servicio. Ollarvide era un juez muy vulnerable, porque todo el mundo sabía lo que hacía, todo el mundo sabía cómo se enriquecía, todo el mundo sabía cómo administraba de mala manera las causas. En esta causa de sueños compartidos no es que no hizo nada, prisiones preventivas, allanamientos por todos lados, material que podía llenarse este estudio. El problema era que la investigación, la instrucción criminal no iba a ningún lado. No tenía ni una línea investigativa razonable. Se cansó su superior, que es la Cámara Federal, revisó en uno de los pedidos de apelaciones de alguna de las medidas y le dijo: usted no está yendo a ningún lado, usted tiene gente presa en prisión, detenida con prisión preventiva, usted hace cualquier cosa y lo único que está haciendo es entreteniéndonos a todos. Le quita la causa, lo denuncia y la manda a sorteo. Hoy Martínez de Giorgi, que es el nuevo juez, creo que avanza bastante la causa, pero me parece que todos tienen el mismo drama. Todos recortan las causas de investigaciones y dejan afuera a Julio De Vido. Pasó lo mismo con la tragedia de Once, con Bonadío. Pero digo, si Julio De Vido era el principal responsable de administrar los fondos del Ministerio de Planificación Federal, y entonces se condena desde el secretario de Transporte para abajo en la tragedia de Once, pero Julio De Vido no sabía nada. Se investiga por los subsidios a la energía, pero Julio De Vido no sabía nada. Y se procesa a toda la línea de administración de sueños compartidos, es decir, obras públicas y vivienda, Fatala, López, y del otro lado Eve de Bonafini, Joclender, etcétera, pero no a Julio De Vido. Digo, ¿qué era? ¿El ministro que administraba todo pero no sabía nada, pese a las denuncias que les hacíamos nosotros? Bueno, habrá que ver ahí, va a tener que trabajar y seguir trabajando la justicia federal en la República Argentina. Fernando Sánchez, gracias, No, gracias por a estar en la ustedes. televisión pública.